Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. El título de este mensaje es Creciendo espiritualmente. Creciendo espiritualmente, dice ahí el versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, la Biblia claramente nos enseña que nosotros somos salvos por gracia y por la fe. Dice así Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero también el cristiano debe estar viviendo, creciendo en esa gracia. Note lo que dice ahí 2 de Pedro 3:18, antes bien, ¿qué dice ahí? Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El crecimiento espiritual está ligado al conocimiento de Dios y su palabra. Dice ahí Colosenses 1:10, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ese era el 9. El 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Y qué dice la siguiente parte? Colosenses 1:10, ¿sí está ahí o no está ahí? No, vamos a ir a Colosenses 1. Dice versículo 9 de nuevo, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, dice ahí, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y finalmente dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces el crecimiento espiritual está ligado en el conocimiento de Dios, creciendo en conocimiento de Dios. Conforme usted conoce más de Dios, usted crece más. Conforme usted conoce más la palabra de Dios, usted madura más. Cuando usted y yo crecemos espiritualmente, maduramos, pero cuando no crecemos, Dios nos llama entonces carnales y nos llama niños. Y estos son niños espirituales. Dice ahí 1 Corintios 3:1, de manera que yo, os hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a, ¿qué dice ahí? Sino como a carnales, mire, como a niños en Cristo. Entonces vemos que hay maduros en Cristo y hay niños en Cristo. Y generalmente el que es niño en Cristo es un carnal. ¿Qué significa carnal? Es que todavía vive para satisfacer los deseos de su carne. Todavía está buscando complacer su carne y no las cosas espirituales. Y Dios dice, eres un niño. En 1 Corintios 2:21, disculpe, 1 Corintios 4:21 dice, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Está diciendo, yo puedo ir con ustedes con vara, como un padre cuando él tiene que castigar a su hijo, va con vara. Ahora, el apóstol Pablo quiere que los cristianos en Éfeso sean cristianos que estén creciendo espiritualmente. Ahora, el uso de la palabra, aquí dice la palabra medida, se usa 2 veces en este capítulo. Les estaba enfatizando que para la voluntad de Dios es que ellos crezcan. Ahora, no quiere que uno se quede como un niño nada más, sino que uno crezca espiritualmente. Nosotros, todos los padres que hemos tenido hijos o tenemos hijos, queremos que ellos crezcan. Y cuando no están creciendo, pues tiene una preocupación. Y siempre puede ser que haya un defecto físico de por qué nuestros hijos no están creciendo. Y los llevamos al doctor. Y a veces es solamente, pues van a ser chaparritos, ¿verdad? Y no estamos hablando entonces de uno que es chaparrito. Estamos hablando ya cuando tiene un defecto ya de malnutrición o no está ingiriendo bien su cuerpo las vitaminas o minerales de la comida. Hay un problema. Y por eso se usa esta comparación. Dios quiere que usted y yo crezcamos.
y que mejoremos siempre y que maduremos. Y para eso venimos a la iglesia y para eso leemos la Biblia, para seguir creciendo y creciendo y creciendo. En primer lugar, vamos a ver la medida del crecimiento espiritual. La medida del crecimiento espiritual. Usted y yo sabemos cómo medirnos físicamente. En nuestros baños, ¿qué hay en el piso? Una báscula, una pesa para pesarnos, a ver cuánto pesamos. ¿Quién de ustedes se pesó hoy? Algunos todos los días se pesan, algunos no les gusta y dicen, no, se saltan, no quiero ver esa cosa. Pero usted y yo sabemos pesar nuestro peso, sabemos cuánto pesamos al usar una báscula, una pesa, nos subimos y dice ahí 170 y pico, algunos 200 y ojalá no llegue a 300. Pero usted y yo sabemos medirnos de nuestra estatura. ¿Quién sabe cuánto mide de estatura? ¿Cuánto mide usted? 5'8". Wow. Hermano Hilario, ¿sabe cuánto mide usted? Usted es más alto que el hermano, ¿verdad? Yo creo que ha de medir tal vez unos 5'10". Hermano, ¿usted cuánto mide? 5'10". Hermana, ¿cuánto mide usted? 5'2". Un chaparrita la hermana, mi esposa. Yo mido 5'8" y medio. ¿Qué, hermano? Le gané. Sabemos cómo medirnos con una cinta métrica, ¿verdad? Podemos medir nuestra temperatura con un termómetro. Hoy en día hay unos termómetros que solamente tienen que pasarlo por la frente, ya le puede decir cuánto tiene de temperamento. Y algunos que los ponen en su oído, a otros que tienen que poner en su boca y tiene que durar, ¿verdad? Pero todos sabemos medirnos físicamente. Pero ¿cómo nos medimos espiritualmente? ¿Cómo sabemos si estamos creciendo espiritualmente? ¿Hay alguna regla o algún modelo a seguir? Bueno, en este capítulo 4 de Efesios vemos que Dios nos da dos instrumentos o dos maneras de medirnos. Y estas ambos se relacionan a una persona. En primer lugar, nuestra semejanza con Cristo. Nuestra semejanza con Cristo. Dice ahí Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, mire, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La tendencia común entre cristianos es medir su vida espiritual con los que están a su alrededor. Y una persona dice, pues yo soy bueno, pues porque no soy como mi hermano. Mira nada más cómo es mi esposo o mi esposa. Nada más vea cómo son mis familiares o mis compañeros en el trabajo. O nos queremos comparar a los hermanos en la iglesia. Y hay algunos que les gusta señalar, decir, pues yo no soy como él. Yo no soy tan mal. Bueno, la medida no es el hermano fulano, no es nuestro pariente, no es nuestro cónyuge, ni siquiera son nuestros padres o hijos. La medida es Cristo mismo. Pablo escribió a estos creyentes que si ellos querían crecer, ellos deberían medirse a la estatura de Cristo. Note lo que dice 2 Corintios 10:12. Dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pablo decía, mira, ahí en Corintios, los de Corintios son que les gusta compararse unos a otros y les gusta medirse unos a otros. Y siempre usted y yo vamos a encontrar a alguien que está peor que nosotros. Hay programas en la televisión que a la gente le gusta ver. Cuando yo iba creciendo, se hizo muy popular un programa en inglés, se llamaba The Jerry Springer Show. Un programa donde traían a gente de lo más bajo de lo bajo. Pero digo, ¿cómo puede ser que a la gente le guste ver estos programas donde se están peleando ahí? ¿Sabe por qué? Porque nos gusta ver a gente que vive peor que nosotros. Y decimos, pues mi vida no es como esa que está ahí. Y nos gusta compararnos tal vez al vagabundo que no tiene trabajo, pues de perdida yo no soy como él. A veces cuando evangelizamos les queremos llevar el evangelio a ciertas personas y nos dicen, no, yo no necesito del Señor, predican los que están en los barrios, predican los que están allá en los callejones, a los borrachos, ellos necesitan a Cristo. El problema es que nos gusta compararnos a gente que es peor que nosotros. Y ahí vienen estos hombres en Corintios que se comparan ellos con ellos mismos y Dios dice, no son juiciosos, les hace falta juicio, les hace falta entendimiento. Otro que dice Romanos 8:29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme, mire, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que usted y yo debemos evitar el comparar nuestra fidelidad, nuestros esfuerzos, nuestros sacrificios y nuestras circunstancias con otros, sino debemos compararnos a Cristo. ¿Cuánto me hace falta para llegar a ser como Cristo? ¿Qué puedo hacer para ser más como Él? Cada cristiano debe tener la meta de estar creciendo hasta ser conforme a la imagen de Cristo.
Y usted puede ver simplemente los evangelios y ver cómo Cristo era paciente, era manso. Le dice que Él respondía con mansedumbre. La Biblia dice que Él tenía autocontrol de su espíritu y de su cuerpo. Se levantaba temprano para orar, conocía las Escrituras. Su meta debe ser llegar a ser como Cristo. Y si usted quiere saber más del Señor, pues solamente tiene que abrir los evangelios. Y usted puede conocer mucho de la vida personal de Cristo aquí sobre la tierra. Él es nuestro ejemplo a seguir. Pero siguiente vemos ahí, viviendo con la preeminencia de Cristo. Viviendo con la preeminencia de Cristo. Cuando hablamos de la preeminencia, estamos hablando que Cristo es primero en nuestra vida. Dice ahí Efesios 4:15, la segunda parte, dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Jesucristo es verdaderamente la cabeza de la iglesia. Y como la cabeza, sus funciones son aquellas de autoridad. Cuando una persona se dice, Él es la cabeza, está diciendo, Él es la autoridad, Él es el líder, es la persona a quien usted y yo debemos seguir. Todos nuestros cuerpos tienen una cabeza, y nuestra cabeza es la que dirige las funciones de cada miembro. Así también la vida del cristiano, Jesucristo es nuestra cabeza. Nota lo que dice Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, mire, para que en todo tenga, de nuevo dice, la preeminencia. La preeminencia quiere decir el primer lugar de suma importancia, es el eminente, el que está encima de todo. La preeminencia denota el principio de tener a Cristo como el centro de toda su vida. Solo imagínense cómo sería su vida si Cristo fuera el centro de todo ella. Déjale una pregunta, ¿es Cristo solo una de las muchas cosas en su vida? ¿O es el centro de su vida, el cual afecta toda su vida? ¿Es parte de su fin de semana? ¿O es parte de todo su día, de todos los días, de cada mes, de cada año? Jesucristo es la cabeza de su vida. Así es como usted sabe si usted está creciendo espiritualmente. ¿Cómo está así se puede medir? Se puede medir si usted es conforme a Cristo, usted está siendo como el Señor, o todavía es carnal. Todavía reacciona como un carnal, todavía se preocupa, porque Cristo no se afanaba, no se preocupaba. Cristo estaba siempre siguiendo la voluntad de su Padre. ¿Usted obedece la voluntad de su Padre? ¿Usted obedece los mandamientos de Dios? Porque Cristo se sometió y hasta el punto, hasta todo el aspecto de la ley de Dios, Él la guardaba y la cumplió. Deja la pregunta, ¿usted está siguiendo la medida de Cristo? Porque usted puede buscar a compararse a otra persona. Y se va a desanimar cuando usted vea a una persona que usted admiraba y no vivía conforme la manera o la expectativa que usted tenía. Alguien le va a fallar. Tal vez alguien, por un malentendido, le va a fallar. Una palabra que se equivoque. Tal vez va a pensar que algún día algún hermano a quien usted confiaba mucho, un día va a fallar o va a fracasar en un aspecto de su vida y usted se va a desanimar. Usted no ponga sus ojos en una persona. Usted mire a Cristo. El hombre siempre va a fallar porque somos pecadores. Usted ha fallado también, usted también va a fallar, yo voy a fallar. Y si yo pongo mi mirada en mi esposa, en mis hijos, en mis hermanos, en mi papá que también es un pastor, yo voy a fallar porque tal vez ellos también van a fallar. Todos podemos fallar. O sea que nuestra medida debe ser Cristo, nuestros ojos deben estar en Cristo porque Él nunca falla. Y Él nunca nos va a decepcionar. Y Él nunca va a ser una persona que le va a causar daño ni dolor a usted. Él siempre le va a mostrar un buen ejemplo a seguir. Así que su medida debe ser ¿quién? Cristo. ¿Usted está creciendo espiritualmente? ¿Usted es como Cristo? ¿O usted es más como el diablo? ¿Cómo quién es más usted? Bueno, número 2, vamos ahí, el medio para el crecimiento espiritual. El medio para el crecimiento espiritual. Si usted dice, bueno, yo veo que hay necesidad de crecimiento. Yo creo que todos debemos darnos cuenta de eso. Nadie va a llegar a ser conforme a la imagen de Cristo hasta que estemos en su presencia. Seremos ahora sí plenamente como Cristo. Pero el crecimiento es necesario en todos los cristianos. Todos debemos y todos necesitamos crecer. Yo leí acerca de un hombre llamado Pablo Casals. Este era un hombre que era un violoncelista, renombrado, conocido por sus grabaciones de Bach. Dice que él tocaba el violonchelo. Y al llegar a la edad de 95 años, un reportero le hizo una pregunta. Le dijo, señor Casals, usted tiene ya 95 años y es uno de los mejores violoncelistas que ha vivido. ¿Por qué sigue practicando hasta este día 6 horas al día? El señor Casals respondió, porque aún estoy progresando. Aún estoy mejorando. Ya a la edad de 95 años y siendo un hombre, un músico renombrado. Eso nos da a entender a nosotros que si hay gente que todavía quiere mejorar su arte, quiere mejorar su oficio, ¿por qué nosotros no debemos querer mejorar nuestra vida espiritual?
Yo les he contado esto antes, pero yo también escuché de un predicador que fue a predicar a una conferencia y después de que se terminó la conferencia se acercó un ancianito. Ya tenía más de 90 y tantos años y dice que se arrimó, tenía una andadera y se arrimó hasta donde estaba el pastor, la saludó y se introdujo. Yo he sido evangelista o predicador por casi 70 años y he sido un privilegio escucharle. Dice, ya tengo 90 y tantos años y saca su libreta y dice, ¿cuál era su tercer punto? Todavía estaba tomando notas y todavía estaba aprendiendo de la palabra de Dios. Digo, ya este anciano ya debería mejor quedarse ahí, ¿no? Sin seguir aprendiendo. Pero no, cuando usted tiene un corazón como el de Cristo, usted va a querer ser como Cristo y usted va a ver la necesidad de siempre crecer, siempre crecer. Se dice un árbol cuando deja de crecer es cuando ya murió. Hay muchos cristianos que han dejado de aprender, han dejado de crecer y sabe que ya están muertos espiritualmente. Y Dios nos ha dado a nosotros algunos instrumentos maravillosos para ayudarnos a crecer en nuestra jornada. En primer lugar, dice ahí, nuestros líderes espirituales nos ayudan a crecer. Nuestros líderes espirituales nos ayudan a crecer. Dice ahí Efesios 4, versículo 11 y 12, y Él mismo constituyó a unos, mire, nota que dice Él mismo, hablando de Jesucristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La Biblia nos enseña que Dios nos ha dado líderes espirituales, tal como los pastores, para poder ayudarnos a perfeccionar o para perfeccionarnos. Ahora, usted se puede preguntar el significado de esta expresión, perfeccionar a los santos. ¿Qué significa esto? Bueno, esto no significa estar sin falla o sin mancha, porque a veces cuando pensamos está perfecto, creemos que es algo sin mancha, sin falla. Pero eso no es lo que significa esta palabra, porque ningún pastor ha podido lograr llevar a una persona a este punto. Es más, ni los pastores pueden llegar a este punto. La palabra perfeccionar significa desarrollar completamente, significa madurar. La responsabilidad principal del pastor es ayudar a la gente a que se desarrolle espiritualmente, ayudarles a madurar en su crecimiento espiritual. O sea que mi trabajo es que usted tenga éxito, que usted sea éxito. Si usted como oyente, como miembro de una iglesia, no crece, no se desarrolla, no tiene victoria, no llega a triunfar, entonces yo fracasé. Porque yo no les pude enseñar cómo hacerlo. Yo no les pude motivar a hacerlo. No les pude yo de una manera impulsarles e inspirarles a que ustedes amen y sirvan al Señor. Ese es mi trabajo, que usted conozca del Señor, le impulsa a querer crecer y que usted después crezca. Note lo que dice 2 Timoteo 4:2. Lo hacemos de diferentes maneras. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces se hace ahí por medio de la predicación. Se predica, pero note que al final dice que es con toda paciencia. ¿Y qué dice al final? Y doctrina. Cuando se refiere a doctrina está hablando del conocimiento bíblico. Se debe predicar con la Biblia. Tito 1:13 dice, este testimonio es verdadero. Por tanto, dice, repréndelos duramente para que sean sanos ¿en qué? Entonces vemos la predicación, después vemos la reprensión. La reprensión es regañar o decir, esto está mal, esto es equivocado, tienes que cambiar tu manera de vivir, tienes que dejar ese vicio, tienes que alejarte de esos parientes, familiares que te están haciendo daño espiritualmente. Entonces debes reprender. Pero dice Tito 2:15 también, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Ahí vemos que se requiere autoridad y la autoridad que su servidor tiene no es mía propia. Yo no soy nadie para decirle a usted algo. Yo no tengo autoridad mía. ¿Quién soy yo para decirle a usted lo que usted debe hacer y no debe hacer? Sino que la autoridad que su servidor tiene es la palabra de Dios. La autoridad que Dios nos da para declarar, así ha dicho Jehová, así dice el Señor. Y siempre que se predique en la Biblia, usted va a escuchar que su servidor usa la Biblia. Porque si yo no uso la Biblia, entonces es solamente mi mera opinión. Y mi opinión no vale nada, en verdad, porque usted puede tener su opinión y otros pueden tener su opinión, pero últimamente no importa lo que uno opine, lo que importa es lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Esta es nuestra autoridad. Y ahí es la autoridad que Dios le da al siervo para predicar la Biblia y decirle y declarar la verdad a la congregación. Note lo que dice Colosenses 4:12 al 13. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio, que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Herápolis. Ahora, este hombre, Epafras,
Tal vez era el pastor de esta iglesia en Colosa, de los colosenses. Y él dice que él ora por ustedes. Y sabe que ese es el trabajo también de un pastor. No solamente es enseñarle, predicarle, es también amarle, es también orar por usted. Y Dios le ha dado líderes espirituales para que usted crezca, para enseñarle la Biblia. Ahora, usted puede aprender la Biblia por sí mismo, claro que sí. Usted tiene el Espíritu Santo le enseña todas las cosas, pero lo que el Espíritu Santo no le va a enseñar es lo que no está fuera de la Biblia. Usted tiene que conocer la Biblia. Y usted tiene que leer la Biblia de pasta a pasta. Y algún día, cuando usted haya leído la Biblia de pasta a pasta, unas 3, 5 veces, tal vez va a empezar a entender muchas cosas. Y cuando el pastor predique, usted va a decir, eso ya lo leí, eso ya lo sabía, el Señor ya me lo enseñó. Y simplemente usted va a estar reforzando lo que el Señor ya le había enseñado, pero hasta que usted lea la Biblia. ¿Usted ha leído la Biblia de pasta a pasta? De principio a fin. Hay mucha gente que le gusta criticar la Biblia y nunca la han leído. Hay mucha gente que tiene problemas y nunca han leído la Biblia. Hay mucha gente que dudan de Dios y nunca han leído la palabra de Dios. Y hay alguna gente que empieza a enseñar y a torcer la Biblia y no han leído la Biblia. Pero mire, Dios le ha dado entonces un líder espiritual que la ha leído. Yo creo que una persona para empezar a lanzarse a ser pastor debería por lo menos haber leído la Biblia unas 20 veces, de pasta a pasta. Imagínense que si tuviera un pastor que nunca había leído la Biblia. Solamente se dedicó a leer los evangelios y que tenga un pastor que no conoce la palabra de Dios, que le hagan una pregunta y a veces que es doctrinal y bueno, no tengo la respuesta, no la sé y no usa la Biblia o no le puede explicar. Dice, pastor, usted sabe todo. Yo no sé todo. Hay muchas cosas que no voy a saber inmediatamente, pero hay cosas esenciales que debe saber un pastor. Que es la doctrina de la Biblia, la doctrina de la iglesia, la doctrina del Espíritu Santo, de la salvación, de la vida eterna, las cosas que son cardenales en sí, que no causan un desvío espiritual. Si usted me pregunta de los ángeles, tal vez no tengo mucha información, porque no la considero algo tan esencial como la salvación. Si me quiere preguntar de Azazel, ¿se acuerdan de Azazel? ¿Quién es Azazel o qué es Azazel? ¿Sí se acuerdan de Azazel? La semana pasada les enseñé de Azazel, el chivo escapatorio, ¿se acuerdan? Habían 2 chivos. Pastor, ¿hay chivos en la Biblia? Sí, hay chivos ahí en la Biblia. No sé por qué le llaman las chivas de Guadalajara, porque no son chivos. Pero mire, el pastor debe conocer la palabra de Dios para poder enseñarle todo el consejo de la Biblia. Letra B, nuestras relaciones espirituales nos ayudan a crecer. Nuestras relaciones espirituales nos ayudan a crecer. Qué bendición es tener amigos en el Señor y en la fe que nos ayudan a crecer. Dice ahí el versículo 12, Efesios 4:12, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, el proceso está ahí. En Efesios capítulo 4, dice versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, que el propósito del crecimiento es que lleguemos a ser maduros, pero la siguiente parte es para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, que si una persona está madurando en el Señor, es para que Él edifique al otro, al que está ahí en la iglesia con Él, a su compañero, al hermano que viene también nos acompaña a la iglesia. Dice el versículo 16, Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, mire, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Los líderes espirituales deben trabajar en desarrollar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos no son los que están detrás de una vitrina, no son los que han sido canonizados. La Biblia dice que hemos sido santificados en Cristo. Los santos somos usted y yo. Los que hemos creído en Cristo, Él nos ha hecho santos. La palabra santo significa apartado. Hemos sido apartados para Él. Por eso nos ha dicho que nos apartemos de en medio de ellos. Somos apartados. La palabra iglesia significa un grupo de creyentes bautizados apartados para un propósito específico. Eso es lo que significa ser un santo. Si usted ha recibido al Señor, usted es un santo. Usted es una santa. Y Dios dice que nuestro trabajo es desarrollar a los santos. ¿Para qué? Para después edificar al resto del cuerpo. Déjele una pregunta. ¿Algún hermano usted en su vida le ha ayudado que no fue el pastor? La respuesta es sí. ¿Verdad que sí? El pastor no siempre le ayudó en todo aspecto. Tal vez alguien le dio ánimo que no era el pastor, o que no era un líder espiritual, no era un maestro, era un hermano en la iglesia. Tal vez fue uno que solamente le saludó, alguien le dio un consejo, habló por teléfono, pasaron tiempo en su casa, le dio algún ánimo. Esto es lo que está hablando la Biblia, esto es las relaciones que nos ayudan a crecer. Note lo que dice de nuevo el versículo 16, lo voy a leer de nuevo. Los cristianos debemos ayudarnos para edificarnos unos a otros. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, mira al final, para ir edificándose en amor. Este versículo nos indica que una iglesia saludable y fuerte debe estar envuelta en edificarse en amor. Dios nos ha dado amigos piadosos como instrumentos para ayudarnos a crecer. Nota lo que dice Proverbios 17. Hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Este ejemplo de lo que es un hierro con hierro es como cuando se afila. La palabra aguzar significa afilar, y en el sentido figurativo es que te mejora, te da valor. Un buen amigo te mejora, un buen amigo te da valor, un mal amigo te desanima, un mal compañero te empeora, te enseña malas costumbres, te enseña malas palabras, te enseña malas mañas. Y por eso los niños, los jóvenes deben también aprender con quién se juntan, especialmente los jóvenes, porque muchos quieren agradar a sus amigos. Tienen la presión de su compañero y que es que mi amigo le gusta, es que mi amigo no le gusta eso, pero es que ¿qué van a pensar de mí? A algunos hombres grandes también que les da vergüenza de lo que la gente piense. Les da vergüenza salir con su Biblia a su apartamento. La gente va a saber que voy a la iglesia. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Sabe qué van a pensar de usted? Van a pensar que usted es un aleluya. Van a pensar que usted es un hermanito. Ellos no van a entender. No entiende la gente, no se preocupe, porque no son creyentes. ¿Qué importa si se ríen de nosotros? Porque vamos caminando con la Biblia y la gente lo mira en la Biblia. Así nos ha pasado siempre que caminamos al carro, la gente va bien amada, pero en cuanto ya nos ven, pues ¿a dónde va la gente el domingo? ¿A dónde va la gente arreglada el domingo? ¿A dónde va? No va al partido, ¿verdad? Va a la iglesia. Y la gente sabe a dónde vamos. Ahí, es domingo. De seguro va a misa, dicen algunos. Pero mire, usted busque amigos que le van a hacer beneficio a usted. Hay beneficio mutuo en el afrontamiento de dos hojas de hierro, como leímos. Nos hace mejor, nos mejora. Ahora, estos factores distinguen a las personas con quien usted se junta en 10 años. Le van a distinguir a usted. ¿En dónde va a estar? Déjale una pregunta. ¿Qué tipos de amigo tiene usted? ¿A cuáles de sus amigos, a qué tipo de persona es usted amigo más? ¿Por qué será? ¿Por qué será que usted tiene ese tipo de compañeros? Yo creo que nuestros mejores amigos deben ser creyentes en el Señor. Pero pastor, si no conoce del Señor, ¿ya no debe ser mi amigo? No hemos dicho eso. La Biblia dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Usted debe convertir a sus amigos. Y usted debe orar por ellos. Y las conversaciones deben ser diferentes. Si su amigo lo soporta a usted, ya que usted cambió, ya se convirtió en un aleluya, y todo el mundo lo soporta, qué bendición, es una tremenda bendición. Que usted pasa con ellos y ellos le cuentan un poco sus problemas y usted dice, pues mire la Biblia y al amigo le hace, no, gracias amigo, gracias. Pero sigue hablando con usted, sigue ahí. Pero la verdad es que muchos de los que son nuestros amigos se van a alejar de nosotros. Nosotros no nos vamos a alejar de ellos. Ellos se van a alejar de nosotros. Cuando ya vean que usted ya no le entra, tal vez a la botella. ¿Quieres una caguama, primo? No, ya no tomo. ¿Por qué no? ¿Qué pasó? Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. La Biblia dice que yo debo cuidar mi templo, porque si yo no cuido mi templo, Él va a destruir mi templo. Ah, primo, ¿y a poco ya te lavaron el coco? Precisamente, primo, mi coco estaba bien sucio. Mi corazón estaba muy malo y ahora el Señor me limpió, me ha mostrado lo que es la verdad. Mira, tu palabra es verdad, dice la Biblia. Y la Biblia es comparada a agua y la agua purifica y limpia. Purifícalos en tu palabra. Y primo, pues ya no tomo. ¿Quieres que te enseñe cómo, primo? A ver, y hasta le muestra el Evangelio para que conozca del Señor. Usted le puede mostrar el Evangelio a cualquier persona, usted puede cambiar la conversación. Me decía una muchacha en el trabajo, una señora, me decía, ¿tú crees que ya se murió Michael Jackson? Y le pregunto, ¿qué le hago yo? ¿Dónde crees que está Michael Jackson? No sé, yo creo que está en el cielo, está en el cielito con Diosito. Bueno, ¿y tú dónde vas a ir cuando mueras? Y ahí es donde cambiamos la conversación. Yo escuché de unos hermanos que fueron a pintar, hicieron un trabajo muy mal, estaba chorreando la pintura estaba fea, la señora estaba enojada, y dice, cuando vengan mi hijo van a ver. Y llegó el hijo bien enojado, mira nomás que están haciendo, y dice, Señor, déjelo más, le hago una pregunta, si usted muriera el día de hoy, ¿a dónde iría su alma?
¿Cómo? ¿Qué hablas? Sí, ¿a dónde iría usted? Pues no sé. Y le dio el evangelio y después ya lo perdonó y todo. Pero miren, sus compañeros deben conocer al Señor. Obviamente queremos que nuestros amigos inconversos lleguen a Cristo, pero por lo tanto sus amigos en el Señor deben ser una de sus maneras, sus medios de crecer. Pero mire, letra C, una dieta bíblica nos ayuda a crecer. Una dieta bíblica nos ayuda a crecer. Algo que nos distingue o que su servidor ha tenido el deseo es que nosotros aprendamos la Biblia y que usted lea la Biblia. No sé qué más decirle, cómo implorarle, cómo convencer a una persona que tiene tiempo en el Señor, que no está pasando tiempo en la palabra de Dios, no está creciendo, no va a desarrollarse. Hay muchos beneficios en leer la Biblia. Miren, nuestro logo tiene una Biblia, porque queremos que la gente que entienda que eso es una iglesia bíblica. Una iglesia donde la Biblia es la autoridad en fe y práctica. La Biblia es lo que nos va a dirigir. Y nos acusan a veces, han acusado, ustedes los bautistas se encajan mucho en la Biblia. Muchas gracias. Para mí ese es un halago que nos encajemos en la Biblia. Porque la Biblia es todo. ¿Cuándo vamos a cubrir toda la Biblia? Imagínense. Nunca vamos a poder cubrir todo aspecto de la palabra de Dios por el tiempo que no tenemos, pero mire, usted puede leer la Biblia en su casa. Note lo que dice ahí, mira, Juan 2:27. Pero la unción es el Espíritu Santo, que vosotros habéis recibido de Él, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que alguien os enseñe, sino como la unción misma os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, así como os he enseñado, vosotros permaneceréis en Él. O sea que la Biblia le puede enseñar a usted. Dios le puede enseñar, disculpe, por medio de la Biblia. La Biblia se compara ella misma a muchas cosas. Muchas de sus comparaciones en la Biblia fueron diseñadas para nuestra nutrición, para nuestra salud y nuestro crecimiento espiritual. Hay unos pasajes que leemos ahí, dice, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada, para que por ella crezcáis. Entonces vemos ahí que es comparada a leche. Mateo 4:4, y se respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de bien y el mal. Ahora, yo no sé si el Señor lo hizo esto a propósito, pero hay 3 macronutrientes que usted y yo necesitamos. Nuestro cuerpo necesita grasa, nuestro cuerpo necesita carbohidrato y nuestro cuerpo necesita proteínas. Y miren, no tonto, la leche contiene mucha grasa. Vio ahí también el pan contiene carbohidrato. Después dice el alimento sólido es carne, contiene la proteína. Entonces, miren, usted y yo necesitamos esos 3 nutrientes para nuestra vida física, para nuestro crecimiento. Si hay un desbalance, no hay un equilibrio ahí, entonces nos afecta nuestra salud, afecta nuestro dormir, nuestro descanso y nuestra también recuperación. Y los doctores enseñan, tienes que comer equilibrado, un balance. 25 a 30% de grasas y 25 a 30% de proteína y tal vez 35 a 40% de carbohidratos, y necesitas comer ese alimento equilibrado. Y ahí vemos, la Biblia nos enseña esos 3 aspectos. ¿Usted está creciendo espiritualmente? ¿Qué le podré yo decir más? Me dijo un caballero una vez, cuando me quería enseñar algo de Génesis, me dijo, imagínate cuando Abraham llevó a su hijo Isaac para sacrificarlo, y dice, qué dolor en su corazón, ¿verdad? Qué pena. Le dije, pues yo no creo que tuvo pena. Yo no creo que estuvo triste. ¿Cómo no? ¿Qué no estarías tú triste? Sí, pero la ley dice en Hebreos, lo llevé a otro libro, que dice que él por la fe iba a sacrificar a su hijo sabiendo que Dios lo iba a resucitar. Entonces ya uno tiene una perspectiva diferente, ¿verdad? Bueno, si yo conociera Hebreos, yo también sabría lo que estaba diciendo la Biblia aquí. Me dijo otro caballero que Judas era un salvo y perdió su salvación. Le dije, Judas nunca fue salvo. ¿Cómo que Judas nunca fue salvo? ¿Qué no anduvo con Jesús? Bueno, lo llevé yo a Juan. Vaya conmigo a Juan capítulo 6. Aquí vemos cuando la gente se le iba a Jesús por lo que había dicho. Jesús dice en el 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también a vosotros? Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído
y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. ¿Podrá ser salvo un diablo? Dice el 71, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. Hasta este punto Judas no se había manifestado como un maleante. Hasta este punto Judas era considerado el apóstol ideal. Porque usted sabe que nada negativo se decía de Judas, pero Jesucristo sabía que él era ¿qué? Diablo. Entonces ya cuando vemos, pues entonces Judas no era salvo. La Biblia le llama al hijo de perdición, dice, mejor hubiera sido que no hubiera nacido el que entregó a Jesucristo. Entonces cuando usted lee la Biblia, usted leyendo la Biblia va a poder ya comparar la escritura con la escritura y se va a acordar, pues yo leí esto acá, leí esto aquello, pues ya entiendo más la palabra de Dios, ya no puedo ser yo arrastrado, llevado muy fácilmente. ¿Está ahí en su hoja 2 de Pedro 3:15? ¿No está ahí? Vaya conmigo a 2 de Pedro 3:15. Déjale una pregunta, ¿se está usted nutriendo todos los días con la palabra de Dios? Especialmente usted que es fácilmente desanimado, que fácilmente se desanima. Hay unos que muy fácilmente se desaniman. Pastor, estoy desanimado. ¿Sabe qué le va a ayudar? Leer la palabra de Dios. Nosotros tenemos varias hijas y una de ellas es más resentida que otra. A todas las regaño por igual, pero cuando regaño a esta, empieza los ojos rojos, las lágrimas. Pero, ¿qué pasó? Te estoy regañando, tengo que regañar. No, Daddy. Muy fácil resentida, se resiente muy fácil. A veces sabemos cristianos que fácilmente nos desanimamos. Note lo que dice ahí el versículo 15. Y tener entendido que la paciencia, ¿estoy leyendo bien o no? ¿Sí? Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Esta palabra indocto es poco conocimiento, tuerce en la escritura. Mire, usted no debe permanecer como un indocto, como uno que tiene poco conocimiento, sino al contrario, la Biblia dice en Hebreos debe ser usted experto en la palabra de Dios. ¿Qué es un experto? Se dice que para que usted sea experto en algo, el mundo le va a considerar a usted un experto cuando usted pase 5,000 horas en esa obra o en ese oficio. Entonces, si alguien quiere ser un experto en arte, tiene que pasar 5,000 horas dibujando. Ahora, si usted quiere ser experto en la palabra de Dios, usted debe pasar mucho tiempo en la palabra de Dios, conocer la Biblia, pero no es para que usted esté un sabiendo escolapio, yo soy experto en las cosas de Dios. No, mucha gente que se llama expertos en las cosas de Dios no conocen la Biblia, se enfatizan más en libros externos y en libros escritos por otros y ven una palabra y dicen, bueno, en el griego original dice de esta manera, es una palabra morfólogos compuesta de 2 palabras hebreas y él lo sacó de otra persona. Usted lo que tiene que hacer es leer la Biblia por su cuenta, por sí mismo. Lea la Biblia, nútrase, conozca al Señor para que no se desanime muy fácil. Finalmente vemos número 3, las marcas del crecimiento espiritual. ¿Cómo se mira un cristiano creciente? Cuando en un grupo de personas, si le preguntamos, ¿quién aquí hace ejercicio? Y se pone de pie, usted va a saber, se va a notar, ¿verdad? ¿Qué haces de ejercicio? ¿Comes galletas? Se nota cuando una persona hace ejercicio, hasta le preguntan, ¿y qué haces? No, pues voy al gimnasio, poco, una vez a la semana. No, ¿cuál una vez a la semana? Voy como 5 veces. Wow. Se nota, ¿verdad? ¿Cómo podemos identificar a alguien que está creciendo, que se está conformando a la imagen de Cristo? Bueno, Pablo explica en el siguiente pasaje exactamente, letra A, sirviendo en la iglesia. Sirviendo en la iglesia. Dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, mire, para la edificación del cuerpo de Cristo. La Biblia no dice que Dios le dio a la iglesia a los líderes espirituales para que hagan la obra del ministerio, sino que Dios dio a los miembros de la iglesia para llevar adelante la obra del ministerio.
O sea que cuando una iglesia, especialmente cuando es nueva, ¿sí? Tal vez el pastor va a hacer la mayoría de las cosas, pero conforme crece la iglesia, hay quienes tienen el deseo de servir. Hay quienes tienen el deseo de hacer algo en la iglesia. Y eso está bien, eso es exactamente lo que usted debe desear, es querer servir en la iglesia. ¿En qué aspectos puede servir? Pues usted puede servir al, tal vez ser un ujier, levantar la ofrenda, la limpieza, limpiar después del servicio, levantar las sillas, poner las sillas, tal vez ayudar con el video, ayudar con lo que es los medios, tal vez algún día enseñar a otra persona, discipular a otra persona. Obviamente todos podemos servir evangelizando, llevando el evangelio a otra persona. Todos podemos ser usados por Dios, todos somos dotados por Dios para hacer algo para Él. Dice 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas los hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Eso está hablando de dones espirituales. Dios nos ha dado habilidades sobrenaturales. Dice Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Si Dios le dio un don, es para que usted lo use. ¿Y en dónde se debe usar? En la iglesia local. Usted puede servir a Dios en su iglesia. Obviamente usted puede servir a Dios en su hogar. Lo que usted hace en su casa, si lo hace para el Señor, está sirviendo al Señor. Sirve al Señor al enseñar a sus hijos. Pero lo que enseña la Biblia aquí es usar nuestros dones espirituales para la edificación del mismo cuerpo en la iglesia local. Usted puede servir en la misma iglesia. Ore a Dios y pídele que le dé una oportunidad de servir en la iglesia, de hacer algo. Mire, conforme crezca nuestra iglesia, habrá otras áreas donde usted puede servir. Tal vez podrá servir como maestro, maestra. Tal vez podrá servir como alguien que canta en el ministerio de música, en el coro, algún instrumento. Todo eso tenemos sueños que algún día el Señor nos dé. Pero no va a cantar un coro de un solo pastor, ¿verdad? Un coro de un solo hombre, pues eso está medio raro. Entonces, ¿cómo se canta un coro? Se compone de otros integrantes que son cantantes, que cantan como unos pajaritos. Y otros que cantan como sapos, pero cuando nos ponemos juntos no se nota la diferencia. Dios como que lo acomoda bonito. ¿Usted ha notado que todos cantamos bonito en el baño? Sí, mire, para el Señor todos cantamos bonito. Algunos cantan con alma y voz, otros cantan nada más con el alma, dicen. Letra B, estabilidad en su caminar. Estabilidad en su caminar. ¿Cómo sabemos si está creciendo? Bueno, si hay una estabilidad en su caminar. Esta es una marca segura de la inmadurez en cuanto al creyente que es emocionalmente inestable. Está en la cima del mundo un minuto y después está en las profundidades, en el afán al siguiente minuto. Un día está agradecido porque es salvo, bendito sea el Señor, soy bendecido, y después vive como que si nunca fue salvo. Un día es su mejor amigo, pero después se siente ofendido por ti. Un día están emocionados por la iglesia y toda la gente, todo es maravilloso, pero al día siguiente todos son hipócritas. Este tipo de creyente no es producido por las circunstancias, sino es por una mente inestable, una persona que todavía no crece, porque así son los niños. I'm not your friend anymore, ya no soy tu amigo. Yo tenía un primo que dice, ya no soy tu primo. ¿Cómo que no vas a ser mi primo? Eres mi primo aunque no quieras. Ya no soy tu primo. Primo, ya te dije primo, ya no soy tu primo. Y así es muchos de la gente que es cristiana. Un día está contenta, alegre. Oh, pastor, te amo. Y después, el pastor no me quiere. El pastor los hermanos son tremendos. Estos hermanos son hipócritas. Nadie me visitó y no me quieren. Mira, además aquel hermano ni me saludó. Hay gente que es inestable. Que porque una hermana le vio mal. Me miró mal. Dile a Pablo. Pablo lo golpearon. Pablo lo apresaron, a Pablo lo metieron, lo traicionaron y fue abofeteado y sufrió mucho, y a mí la hermana me miró mal. Mira todo lo que Pablo sufrió, sí, pero es que la hermana me miró mal. Y si hay una que no vino porque la hermana del café, en la iglesia donde estábamos había una hermana que servía el café, y la que le sirvió el café no le sirvió bien, y decían por un café ya no volvió. Imagínense, así dijo ella, por un café. Y usted y yo debemos ser maduros. Hay quienes dicen, es que nadie me saluda. Pero usted saluda a los demás. Bueno, no había pensado eso, pastor. Si no le saludan, usted salude. Introdúzcase, buenas tardes. Yo soy Ringo Ayala, yo soy de Michoacán, así que cuidado. Y puede platicar con la persona y interésese en otra persona. Porque a veces queremos que la gente se interese en nosotros. Hay que ser honestos, nuestras vidas no son tan interesantes. Mi vida no es interesante. Yo no tengo historias tremendas que yo lo puedo contar. Por eso mejor yo les gusta escuchar a ustedes. ¿Qué pasó, hermano? Cuénteme.
Cuénteme de sus experiencias allá, ¿dónde? En Washington, ¿verdad? De troquero, ¿verdad? Allá de modo, hermano Olivera, me cuenta unas tremendas historias. Y me gusta, y nos gusta compartir nuestras vidas. Y así es como entonces podemos ver, bueno, este está creciendo. ¿Por qué? Porque no es inestable espiritualmente, no es como un niño que un día está bien y un día está mal. Un cristiano estable confía en Dios, no vive en temor de mañana. Ya llegó la renta, ¿verdad? No está preocupado. A nosotros nos dan 4 días para pagar la renta, entonces hasta el cuarto. Yo me voy a preocupar hasta el día 4. No tengo que preocuparme ahorita por él. Sabe que Dios le protege, provee para usted. Usted entiende que hay un propósito en las pruebas, no se desanima, no se queja cuando las cosas no van bien, sino que se está confiando en Dios, vive confiando, vive confiado como un león. Nadie le hará tropezar, no tendrá temor cuando reciba malas noticias. Y Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante o inestable en todos sus caminos. Letra C, firme en su doctrina. Y letra D, escribe de una vez, sinceros en su comunicación. Una persona que está creciendo espiritualmente, está firme en su doctrina, conoce la palabra de Dios, dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Desde el primer siglo la iglesia ha enfrentado falsos maestros que han querido desviar a los creyentes de su doctrina. Pablo le advirtió a los corintios que estas falsas enseñanzas vienen de parte de falsos maestros, dice ahí el versículo 3, 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Note que dice Pablo que sí hay otros espíritus, hay diferentes evangelios, y también hay predicadores que enseñan a otro Jesús. Y sí es verdad. ¿Cuál es el otro Jesús? Él es nada más un hombre. Él solamente es el Hijo de Dios. Bueno, Jesús es un Dios pequeño. Son la gente que enseña a otro Jesús, otro evangelio. La salvación es por obras. La salvación es por perseverar. Debes bautizarte. Es otro evangelio. Y también le dice ahí que es otro espíritu. ¿Cuál espíritu? La Biblia dice probar los espíritus. Es que no se sintió el espíritu. Pues ¿cuál espíritu sentías? ¿O cuál espíritu quieres sentir? Pero Pablo animó a los creyentes en Tesalónica que no debían desviarse de la doctrina. No te dice 1 Tesalonicenses 2:15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, dice, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Hay personas que desvían de la doctrina y se oponen a todos los hombres. ¿Y sabe de quién habla este grupo? De los judíos. Los judíos se oponen a todos los hombres, dice el versículo 2 Tesalonicenses 2:15. Así que hermanos, estad firmes y retener, dice, la doctrina que os ha sido enseñado, sea por palabra o por carta. Entonces es importante que una persona sea madura y creciente. ¿Cómo va a saber, pastor? Que conozca su doctrina, que conozca la Biblia. Con una pregunta, usted esté listo para dar una respuesta, una defensa de su fe. Pero finalmente vimos ahí sinceros en su comunicación. Dice versículo 15 de Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Note que aquí vemos 2 aplicaciones de una comunicación sincera. Está hablando de hablar la verdad. Y en segundo lugar está hablando de hablar en amor. Uno debe hablar siempre con honestidad, que seamos honestos, pero también nuestra manera de hablar, que seamos gente que hable con palabras que edifican. Dice Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La palabra sazonados con sal es que tenga un buen sabor. Usted cuando come un caldito le hace falta sal, le echa poquita sal. Tenemos la sal para muchas cosas, para unos tacos, para los frijoles, no sé, usamos la sal. Pero mire, esta comparación es para que nuestras palabras sean agradables. Que en nuestro hogar se escuchen palabras agradables, que digamos te amo, te quiero, muchas gracias, buenas noches, y palabras amables, y que nosotros halaguemos a nuestras esposas, los varones, y que nosotros hablemos bien a nuestros hijos, hablemos cosas buenas a ellos y no los maltratemos. Cuando hay que castigar, no quiere decir que nuestras palabras ya tienen que cambiar. Y decir, pues eres un inservible, mira nada más porque eres un tonto. Y empezar a insultar a nuestros hijos. No, tenemos que aún hablarles con palabras amables, con palabras de amor. Dice ahí Proverbios 27:6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Aquí está hablando ahora de hablar la verdad, decir a una persona lo que tiene que oír.
Un pastor que le ama a usted le va a decir la verdad, aunque usted le hiera. Una persona que le ama le va a decir, mira, eso es lo que tienes que cambiar. He notado esto en tu vida. Si usted ama a una persona, usted tiene que estar dispuesto a herirlo por ayudarle para que mejore. Cuando enfrente a alguien con el pecado para disciplinar, hágalo con verdad y en amor. A veces me ha tocado a mí hacer eso, decir, hermano, esto y aquello. Una vez un muchacho andaba hablando con una muchacha que no le convenía y dejó su teléfono y le mandó un texto. Y me agarró la curiosidad y miré el texto. Y dice, ay, gracias por anoche. Y dije, ¿qué podrá decir? ¿Qué será eso? Anoche la conversación, anoche la cena, anoche algo más que no. Yo tenía que enfrentarlo y dije, amigo, esto está pasando, esto miré, tú estás mal, tienes que darle cuentas con Dios. Y se enojó. ¿Por qué andas mirando mi celular? No sé por qué lo miré, el Señor me lo puso ahí. Tú lo dejaste ahí de tonto. Entonces yo lo miré y ahora te estoy ayudando. Y a veces se van a enojar, pero mire, ahí le dice, fieles son las heridas del que ama. ¿Sabe que yo lo hice porque le amaba? Una persona que es madura va a entender también que cuando le dicen su verdad es porque le ama. Déjale una pregunta, ¿usted está creciendo en su fe? ¿Es usted un creyente que está más entregado, es más constante, es más sincero hoy que el año pasado? ¿Qué necesita incorporar en su vida para crecer? ¿Debe empezar a leer más su Biblia? ¿Usted está prestando atención a su líder espiritual cuando predica? Tal vez hay aspectos en su vida que usted dice, pues yo no necesito eso, pues ¿por qué no? A lo mejor por alguna razón se está predicando este tema. ¿Tiene usted algunas amistades piadosas? O es más, tiene algunas amistades que usted tiene que dejar. ¿Le hace falta incorporar una dieta escritural para su vida? Mire su horario. Nada más vea su horario y discierna si sus prioridades están en orden. Si está leyendo la Biblia, si usted está creciendo, si usted está poniendo a Dios primero para escuchar la enseñanza, la predicación de la palabra de Dios. Así es como usted va a crecer espiritualmente. Así es como usted va a madurar. Así es como va a tener un caminar estable, como usted va a conocer su doctrina. Y así es como usted va a aprender a agradar a Dios. Vamos a hacer una oración.